Víctor Murillo actualmente es presidente del directorio de GESUR y creo que nos va a decir algo importante de lo que está pasando en generación en lo que respecta a energía eléctrica. Adelante, Víctor. Gracias, Teodoro. Sí, más que explicar, más que dar los grandes lineamientos, quizás preguntarse, ¿no? Entonces, la generación de electricidad, pero ¿qué está pasando, no? Primero, más de la mitad del costo de la energía, de la electricidad en el Perú, ¿no? Si la generación sube o baja, hay o no, tiene un impacto en las tarifas, ¿no? Segundo, cuando hablamos de tarifas, tiene que ver mucho con la competitividad, ¿no? No es lo mismo tener un país cuyo costo de energía sea menor y de calidad y segura, en comparación a otros que tienen un costo mayor. Yo creo que hay un tema que no debemos olvidar. Y tercero, está claro que en estos tiempos hay que hablar de transición energética, que es en el fondo electrificar la economía, ¿no? Es decir, con muchas cosas, muchas actividades ahora van a operar, van a funcionar con energía, ¿no? Entonces, basado en estos conceptos grandes, yo en realidad he hecho más preguntas, digo, es medio curioso, ¿no? ¿Qué está pasando había que preguntar qué está pasando con los costos de generación en el Perú? ¿Por qué? ¿Cómo está la potencia firme? O sea, ¿cuánto de capacidad realmente tenemos de todas las tecnologías, incluyendo las renovables y otras que han venido ingresando y algunas otras que tenemos en stand-by? Hay variaciones inusuales en términos de costo, en términos de potencia. ¿Y qué es la reserva fría, no? Que debía de alguna manera garantizar situaciones excepcionales, ¿no? Entonces, esas son algunas preguntas que voy a sustentar, porque son preguntas en realidad, ¿no? Bueno, este gráfico a mí me gusta ver, es un gráfico oficial, donde se puede ver, yo creo que información clave de lo que está pasando en términos de costo, ya, de la energía en el país, ¿no? Estas barras verdes son los costos, digamos, mensualizados, de los costos de generación, los costos marginales, se llama, ¿no? Entonces, miren, fíjense, hace algún tiempo este costo era muy alto, luego fue bajando a raíz de la crisis que tuvimos hace algún tiempo, y como respuesta a esa crisis, ¿no? Fue el año 2004, 2005, 2006, es que digamos, se emite, por ejemplo, una serie de leyes, ¿no? Una serie de leyes, y concretamente la ley de generación eficiente. Fue una respuesta. Aquella vez se dijo, la varianza de costos, porque generó todo un problema, estos incrementos, se podría, de alguna manera, y en buena medida, ¿no?, resolver, implementar un sistema de contratos a largo plazo. Eso, de alguna manera, tuvo sus efectos, y como vemos, los costos fueron reduciéndose, estabilizándose, y luego, finalmente, estábamos hasta hace poco, y hoy día podemos ver también, los costos no están tan estabilizados todavía, están en costos de generación bien altos, ¿ya? Como pueden ver, la línea, esta roja es la tarifa de energía en barra. ¿Ya? Es una tarifa que Osindermin calcula como referencia para la aplicación de tarifas reguladas, tarifa para el consumidor final, ¿no? Entonces, mira, fíjate, tiene una variación en este orden, siempre está subiendo, ¿no? Lo cual no es bueno. O sea, si tenemos muchos recursos en el país, este costo a lo mejor debería ir por lo menos manteniéndose, ¿no? El costo marginal móvil, pueden ver también esta línea azul, se va moviendo y siempre está siguiendo en términos de tendencia, digamos, a los costos marginales, ¿no? Tenemos acá el precio medio residencial en Lima para el usuario común y corriente. Son estas tarifas residenciales que tienen su componente generación, en realidad toman en cuenta las licitaciones, ¿no?, que todos los distribuidores efectúan, ¿ya? Porque en la anterior vimos ahí la tarifa en barra de Osindermin, que ya no se aplica mucho, pero este gráfico sí recoge ya, digamos, la respuesta del mercado de generación, que se traduce pues en los valores del costo de generación para consumidores residenciales, ¿ya? Y está subiendo también, porque en buena medida el costo de transmisión, el costo de transporte, si bien ha ido subiendo, pero no en este orden, ¿ya? Entonces eso es importante. O sea, la importancia es que
Si dejamos que estos costos estén, como más o menos hasta ahora se ve, tienen un impacto en el mercado. Si bien los amarillos son costos mayores a 150 o 250 soles por megavatio hora, cuando están en verde están en el orden de 50 a 100, ¿no? Entonces en la parte sur del Perú el costo marginal subió. ¿Y por qué? ¿No? En el caso de Perú, porque tenemos un mercado más o menos como muchos otros países, donde tenemos una capacidad instalada, tenemos una curva de oferta y tiene que haber un calce en cada momento. Es decir, si esto es una demanda, como aparece esta línea roja de 7.000 y picos, ¿no? Es más o menos la demanda del Perú, para cubrir esta demanda en un instante determinado, como aparece en este pequeño gráfico, en este gráfico específicamente, que es, por ejemplo, el día 10 de noviembre de 2022, ¿no? Ha sido la demanda 7.226 a las 20 horas. Entonces, para cubrir esta demanda instantánea, se ha tenido que arrancar inclusive la central que tenemos en el polo energético del sur, Puerto Bravo, con lo cual llegamos a un costo marginal de 700, casi 800 soles por megavatio hora, que son los 200 más o menos, los 200 que siempre se habla como valor crítico, ¿no? ¿Y por qué Puerto Bravo? Porque toda la capacidad instalada que tenemos a nivel de hidráulicas en ese momento, 20 horas, fueron insuficientes porque se arrancaron todas las gas disponibles en ese momento, aún no alcanzaba, se siguieron arrancando todas las centrales hasta que finalmente, todas las diésel inclusive, hasta que tuvo que arrancarse esta central grande con la cual se cubrió la demanda, ¿ya? Entonces, esa es la forma como se calcula el costo marginal y es el costo que en el tiempo, como vimos en el gráfico inicial, se va trasladando indirectamente, porque es un tema de mercado, hacia los precios de las tarifas. Entonces, ese es el tema, ¿ya? Claro, luego tenemos que ver qué podemos, o sea, con las siguientes preguntas, qué está pasando a nivel de la capacidad, por ejemplo. Ahora, es importante señalarles también que en realidad el costo de generar, o sea, el costo de insumo, con las distintas tecnologías son caras. Por ejemplo, acá dicen, por ejemplo, el de Samay, el que vimos de Puerto Bravo, ¿no? Es bien alto, ¿no? 0.8, es un valor muy alto en relación al costo del gas, que son todas estas de acá, y obviamente mucho mayor que al costo que en este caso es del agua y otras que son cero. Entonces generar con tecnologías a falta de mayor capacidad, como siempre se ha dicho, a falta de generación eficiente, siempre nos va a salir caro. Entonces otra pregunta es, ¿por qué tenemos que seguir generando con tecnologías de ese tipo? No podemos hacer algo para generar con tecnologías, digamos, que tengan menores tiempo nomás. Y uno puede ver que, por ejemplo, la producción de energía por recursos en septiembre ha sido de esta forma. El agua ha participado muy poco, ha sido más el gas natural, pero apareció el diésel, ¿no? Por el grafiquito que vimos, la oferta y demanda, ¿no? Y claro, y solar y todo lo demás, ¿no? La participación ha sido en mayor proporción termoeléctrica, como vemos acá, ¿no? Aquí podemos ver igual, en septiembre tenemos la termoeléctrica, y entre la termoeléctrica está la de diésel, obviamente, ¿no? Y además, si uno ve acá, otra vez, la máxima demanda que tiene que ver con la potencia, con la capacidad de las centrales, ¿no? La potencia coincidente, si bien más o menos se ha mantenido en los últimos años, entre el 2022 y 2023, más o menos por ahí, es más, para el último mes, por ejemplo, esto es en septiembre ya, obviamente, el 2023 había inclusive una demanda, ¿no? O sea, un incremento menor a lo que se esperaba, ¿no? Yo diría buena parte de esto es por el costo marginal que subió, sobre todo a los consumidores libres. Hay algunos contratos que yo conozco que ya fueron convertidos en términos de costo marginal, porque claro, hay muchas empresas generadoras que tienen contratos libres, digamos, con algunos grandes consumidores, y a raíz de que los costos estaban elevándose, es posible que hayan hecho nuevos ajustes, y por lo tanto, a mayor precio es previsible que la demanda se caiga. Ese es el otro problema que tenemos como país, ¿no? Sigamos con las preguntas. ¿Y cuál es la potencia firme? Esta es una comparación que hice entre 3 años, ¿no? La potencia firme es lo que realmente puede responder cada central, ¿no? Realmente. Entonces, por ejemplo, a niveles centrales de agua, en septiembre del 21 teníamos 5.200, hoy tenemos 4.600, ¿no? Entonces, este es el valor crítico. Llegamos a un punto en donde prácticamente las hidroeléctricas nos jugaron una mala pasada.
El gas natural se mantuvo, quizás se maximizó un poco más, pero es el mismo, del 22 al 23, ¿no? Pudiendo tener a lo mejor más centrales a gas natural. El diésel es el mismo, porque se trata del polo energético del sur. Las eólicas a nivel de potencia firme algo aumentaron. Las solares prácticamente no, porque como sabemos, las solares, cuando más se le necesita en horas punta, las solares están durmiendo, como dicen, ¿no? O sea, no generan de noche, entonces no aportan como potencia firme. Ese es un tema, desde mi punto de vista, muy serio que hay que afrontar. No es que hay que dejar de generar con solar, sino tener el mecanismo, ¿no? Entonces aquí nos da una idea de cómo está la potencia firme y obviamente esto tiene pues un impacto en términos de costo, en términos de la generación eficiente de la electricidad para el país, ¿no? Bueno, y todo tiene que ver con el agua, pues, ¿no? Nosotros somos hidráulicos la mitad. Entonces, si vimos acá, vamos a ver que semanalmente se mueve el agua. O sea, esta es la semana 40 del año 2023 y podemos ver acá cómo ha ido bajando, bajando, bajando. Esta semana que pasó, que está terminando, subió o se mantuvo un poquito más y algo de generación más se tuvo. Pero tiene este comportamiento semanal, ¿no? Y claro, ha sido pues terriblemente menor de los últimos 5 años, el año 2023. Y puede pasar, quizás, con todo lo que se habla ahora en cambio climático, a lo mejor sí, y había que prepararse. Esa es otra pregunta. ¿Qué hacer? Hay que prepararse. ¿Y de qué manera? Bueno, esa es otra pregunta, ¿no? Esa es un conjunto de preguntas, digamos, ¿no? Y aquí, obviamente, podemos ver que ya en términos mensualizados, el costo marginal en las barras, ¿no? Está ahí subiendo consistentemente, ¿ya? Claro, uno puede decir, no, lo que pasa es que faltó el agua, sí, pues, pero eso puede volver a faltar también más adelante y dentro de poco. No sabe, entonces tiene que hacer algo. Otra pregunta. Las varianzas son terribles. O sea, si bien tenemos el valor medio, pero instantáneamente es una varianza que mide a nivel de cuartiles, me muestra que está por encima de todo eso, ¿no? Esta es una generación, por ejemplo, que tuvimos a nivel de, este fue el día de máxima demanda, con mucha generación diésel. Y aquí uno puede ver que a nivel de potencia, por ejemplo, que algunas red, como la solar, no contribuyen en nada, pues no, porque no hay solar, y obviamente a nivel de energía sí. O sea, las solares te ayudan, te dan generación, obviamente, pero a nivel de potencia firme no te lo dan. Pues, entonces, no estoy en contra definitivamente, pero sí necesitamos apuntalar ahí para, por ejemplo, otra pregunta, ¿de qué manera las solares podrían contribuir mejor? Y ahí podemos hablar de almacenamiento y otros mecanismos, digamos, ¿no? La reserva fría se mantiene igual desde el último mes. Yo creo que ya para concluir, comentarle 3 cositas, ¿no? Primero, yo creo que tiene que haber una especie de incentivos, ¿no? Incentivos que vayan de alguna marcando la instalación de mayores centrales que beneficien, digamos, al país. Y esto tiene que ver mucho con tecnologías que si bien van a estar en transición energética, pero no podemos abandonar el tema de la competitividad, el tema de los menores costos, porque somos un país que tenemos todos los recursos, ¿ya? Pero es incentivos. Y finalmente también el tema de la reserva fría. Yo creo que es una cuestión de replantearse. Aquí estoy intentando ahora una pequeña respuesta, ¿sabes? Replantearse el tema de cómo calcular la reserva fría. Se calculaba, digamos, por una serie de criterios, como por ejemplo la salida de unas centrales grandes o la salida del tubo de gas de camisea que tiene mucha carga por ese lado, pero ahora habría otro efecto, ¿no? Por ejemplo, un estrés hídrico de este nivel también nos debe hacer pensar en tener una reserva fría distinta, ¿no? Y por qué no, yo creo que es una discusión que hemos tenido hace poco públicamente, las empresas de generación deberíamos tener una mayor participación, digamos, en el tema de la oferta eficiente de energía. Y yo sé que me pasé un poquito, Teódulo, eso era un poco lo que yo quería comentarles y a disposición si hubiera alguna pregunta, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti, Víctor. Sé que has estado hace poco incluso en la central del Mantaro. Actualmente estás gerenciando en el gobierno regional de Huancavelica, que es realmente una labor bien difícil, seguramente por las circunstancias en las que está pasando el país. Y deseo simplemente que sigas adelante y tengamos una precisión en tus comentarios más adelante ya de forma específica en algunos puntos. Ahora hemos generalizado, te hemos escuchado en forma general. Ya nos hablarás de qué está pasando en el GESUR, por ejemplo, y eso también es importante porque tú lo conoces.